Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Hoy seguimos con la serie Cualidades que debe tener un inversor, inspirada en gran parte por mi lectura del libro Charlie Munger, El inversor completo, escrito por Trent Griffin. En el primer episodio de esta serie vimos que la paciencia y la orientación a largo plazo son dos de las principales cualidades o enfoques que un inversor debería poseer y cultivar. Te recomiendo que escuches ese capítulo si no lo has hecho todavía. Quédate porque te prometo que te va a gustar. Además de ver 5 cualidades esenciales para todo inversor, vamos a ver 10 de los muchos libros que recomiendan Charlie Munger y Warren Buffett y descubriremos cómo pensar como un supermaestro del ajedrez puede ayudarnos. La primera cualidad del episodio de hoy es la disciplina. Robert Hagstrom, autor de un libro sobre Warren Buffett, escribe que la diferencia entre Warren Buffett y la mayoría de inversores tiene mucho más que ver con la disciplina que con cualquier otra cualidad. Y veremos que esta está muy relacionada con la paciencia y la orientación a largo plazo que comentamos el otro día. El problema al que nos enfrentamos se encuentra en nuestra biología. Desde un punto de vista emocional, es mucho más sencillo seguir al rebaño que ir a contracorriente, escribe Griffin. Y esto tiene sentido si pensamos en la evolución de nuestra especie. Hace miles de años, ir solo por el mundo o tener opiniones contrarias a la mayoría no iba a garantizar nuestra supervivencia. Tenías más probabilidades de sobrevivir si ibas con tus compañeros a cazar o si cuidabas a tus hijos en comunidad y con tu familia que haciéndolo por tu propia cuenta. Trent añade que no hacer nada supone algo muy difícil para la mayoría de inversores, y estos tienden a actuar más de lo que deberían cuando seguramente no hacer nada es lo correcto. Tomar demasiadas acciones va en nuestra contra como inversores, porque tiene un alto coste asociado a ello, mayores comisiones, mayores impuestos y otros gastos asociados. Una de las frases de Charlie Munger que más me ha gustado de este capítulo del libro es la siguiente. Tenemos una cierta disciplina en lo referente a no hacer cosas idiotas solo por estar activos. La disciplina para evitar hacer cualquier jodida cosa solo porque no puedes soportar la inactividad. ¿Y qué hacer en lugar de tomar alguna acción? Sentarse y pensar. En una ocasión, Charlie Munger dijo, refiriéndose a él y a Warren Buffett, los dos insistimos mucho en la importancia de reservar una buena cantidad de tiempo cada día para no hacer nada más que pensar. Es una filosofía muy poco habitual en el mundo corporativo de Estados Unidos. Leemos y pensamos. Warren y yo leemos y pensamos mucho más y hacemos mucho menos que la mayoría de la gente en sus empresas. Esto me recuerda al documental de Netflix Bill Gates bajo la lupa. Muy interesante y lo recomiendo encarecidamente. Se trata de una serie documental de 3 episodios donde se explora un poco cómo funciona Bill, qué hace con su tiempo, cómo piensa, etc. Una de las cosas que más me interesó de este documental y que he intentado incorporar de algunas maneras en mi vida, es lo que él llama las Think Week, es decir, semanas en las que coge una gran cantidad de libros, se va a un sitio remoto él solo y usa esa semana para descansar, para desconectar, estar en la naturaleza, leer, pensar y desarrollar sus propias opiniones y reflexionar sobre nuevos conceptos y disciplinas. Me parece un ejercicio realmente interesante y si bien puede ser que no todo el mundo pueda permitirse coger una semana entera de vacaciones e irse a un sitio remoto solo o sola, lo que sí que podemos hacer es intentar desconectar un poco de la rutina y alejarnos del ruido y a lo mejor pasar un par de días en un sitio más o menos desconectados, leyendo, haciendo un esfuerzo para intentar aprender nuevas cosas, para intentar reflexionar o estudiar algún tema en particular. Otra muy buena frase de Charlie Munger respecto a este tema es: hace falta tener una gran capacidad de juicio, mucha disciplina y desterrar la hiperactividad. Con este método, creo que las personas más inteligentes pueden extirpar de sus vidas una gran parte del riesgo. Sobre disciplina e hiperactividad estamos hablando ahora. Sobre la capacidad de juicio y cómo tomar mejores decisiones hablaremos próximamente en el podcast. ¿Y cómo puede un inversor que no se dedica a seleccionar acciones, sino que invierte en fondos indexados, aplicar y cultivar la disciplina? Creo que la manera de incorporar esta cualidad a nuestro arsenal pasa por tener claro qué hacer y cuándo. Esto implica hacer nuestros deberes con antelación y preparar un plan financiero y de inversión basado en nuestra situación, ahorrando debidamente y teniendo muy claro la asignación de capital que vamos a realizar. Una vez tengamos todo un sistema montado, y la automatización debería ser un componente clave de este proceso, lo único que debemos hacer es revisar si nuestras circunstancias o creencias han cambiado
y analizar si nuestro comportamiento es acorde a lo que pensamos y planificamos en su día. Personalmente, pienso que ser disciplinado casa muy bien con otra de las cualidades mencionadas en el libro, la capacidad de estudio. Y aquí volvemos a ver la importancia que Charlie le da a la lectura. A lo largo de mi vida no he conocido a ninguna persona inteligente sobre un amplio abanico de temas que no leyera cada día. Ninguna. Cero. Te sorprendería ver lo mucho que lee Warren y lo mucho que leo yo, dice Charlie. El socio de Buffett también nos recomienda que nos convirtamos en autodidactas vitalicios, mediante lecturas voraces, que cultivemos nuestra curiosidad y nos esforcemos por ser un poco más sabios cada día. ¿Y para qué deberíamos estudiar tanto? Si precisamente una de las ventajas de invertir en fondos indexados es que no debemos dedicarle decenas de horas a la semana al análisis de las industrias, empresas o seguir el estado general de la economía. Bajo mi parecer, el inversor que se indexa también debería aprender sobre cómo funciona el mundo y el comportamiento humano para poder juzgar lo que le conviene. Alguien con un mayor interés y conocimiento sobre el estado del mercado podrá tomar decisiones concretas que pueden beneficiarlo. Por ejemplo, ver venir una burbuja inmobiliaria en un país concreto nos puede ayudar a evitar ese sector en la región, o entender cambios demográficos o económicos en ciertas geografías podría hacer que nos decantemos por evitar o decidir invertir en una zona concreta. Como todo, esto es una escala de grises y habrá inversores que no quieran dedicarle tiempo a lo que sucede y simplemente seguir con su inversión automatizada. Y esta es la gran ventaja de los fondos indexados, que te permite hacerlo. Esto es totalmente válido y de hecho lo comparto. Pero un buen inversor, independientemente de su manera de invertir, haría bien en intentar entender las cosas que suceden, la economía y sobre todo el comportamiento humano en los mercados. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Y este es otro de los puntos clave. Eliminar nuestros errores debería ser una prioridad. Lo mejor de Berkshire es que hemos eliminado bastante la ignorancia, dijo Munger en otra ocasión, añadiendo que otro truco es luchar para librarte de tus errores, lo que es enormemente útil. En la junta anual de Berkshire Hathaway de 2012, dijo que aprender de los errores de los demás es mucho más satisfactorio. Y según Trent Griffin, nada nos expondrá a más errores cometidos por otras personas que la lectura. Así que queda bastante claro que deberíamos estudiar. Y Munger no para de recomendar que leamos. Pero, ¿qué deberíamos leer exactamente? Nuestro objetivo debería ser aprender cómo funciona el mundo y entender el porqué de las cosas. Leer libros de varias disciplinas puede ayudarnos a mejorar nuestro entendimiento y enriquecernos. Pero el propio Charlie tiene algunas recomendaciones de los mejores libros que ha leído. Puedes consultar algunas de estas listas en el blog Farnham Street o en la página Most Recommended Books. Pero aquí hay 10 recomendaciones de libros recomendados, ya sea por Charlie Munger como Warren Buffett. Shoe Dog, la biografía del fundador de Nike, Phil Knight. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder, de Roger Fisher y William Ury. Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años, de Jared Diamond. Influencia, de Robert Cialdini. Aventuras empresariales, de John Brooks. Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. La biografía de Albert Einstein, del autor Walter Isaacson. Fuera de serie, Outliers, libro por Malcolm Gladwell. Y por último, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Otra de las cualidades que todo inversor debería intentar cultivar es la confianza e imparcialidad. Resumiendo, lo que Charlie nos recomienda aquí es que desarrollemos la confianza correcta en nuestro propio juicio. El socio de Buffett dice que una ética basada en no engañarse a uno mismo es una de las mejores que podrías tener. Es muy poderosa porque es muy poco habitual. Desarrollar nuestro propio juicio es algo fundamental. Además, esta frase me recuerda a lo que comentaba el físico y premio Nobel estadounidense Richard Feynman. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Somos muy buenos engañándonos a nosotros mismos. Por eso es extremadamente importante ser consciente de nuestras propias limitaciones, según escribe Griffin. Así evitaremos tomar decisiones equivocadas y seremos humildes al no desestimar cuestiones demasiado complicadas. Por último, la humildad es otra cualidad importante para un inversor. Cuestionar nuestras propias opiniones y creencias, así como las de los demás, es vital. Abordaremos este tema con mayor detalle próximamente, pero escucha esta historia que te voy a contar ahora, te va a sorprender. En un ensayo titulado Notes on Puzzles,
notas sobre los puzzles, Nabil Qureshi habla sobre un nuevo libro titulado Think Like a Super GM, piensa como un super gran maestro, en el que los autores revelan una interesante idea acerca de la diferencia entre un jugador principiante de ajedrez y un gran maestro. Lo que distingue a un tipo de jugador del otro no es solo la cantidad de tiempo que pasan pensando en sus movimientos. La gran diferencia radica en cómo pasan ese tiempo. Para saber lo que pensaban, los autores del libro presentaron puzzles de ajedrez a jugadores de diferentes niveles y les pidieron que lo resolvieran a la vez que pensaban en voz alta. Los resultados fueron extraordinarios. Los grandes maestros del ajedrez pasaban hasta 8 veces más tiempo intentando falsear sus jugadas. En lugar de centrarse en por qué la jugada en la que habían pensado era buena, se preguntaban por qué podría ser un mal movimiento, analizando con detalle qué podría hacer su adversario para protegerse o contraatacar. El cambio de la mentalidad es tremendo. Por cada minuto que un gran maestro de ajedrez encontraba un buen movimiento, dedicaba 4 minutos en falsearlo, preguntándose cuáles son las debilidades de esa jugada concreta. En contraste, los principiantes tan solo pasan 30 segundos analizando el movimiento de manera crítica. Intentar falsear nuestras creencias es, pues, una de las cosas más importantes que podemos hacer. Manger nos advierte de que estar muy expuesto a una ideología desde nuestra juventud atará nuestro cerebro a un patrón poco afortunado. Esto nos llevará a distorsionar nuestra cognición general. Ceñirnos a una ideología hará que no pensemos de manera crítica y evitemos pensar en temas complicados. Por ello, Charlie nos recomienda revisar nuestras creencias con regularidad, desmenuzarlas en pedazos y buscar sus puntos débiles como una forma de mejorarnos a nosotros mismos. Una ideología se interpondrá entre nosotros y ese objetivo. Evítalo a toda costa. En resumen, hoy hemos hablado sobre la importancia de la disciplina y no dejar nunca de aprender sobre distintos temas para entender el mundo mediante la lectura. Esto desarrollará nuestra capacidad de estudio y de juicio, que es una de las habilidades más importantes que debe poseer un inversor. También hemos repasado por qué eliminar los errores es una de las cosas más importantes que podemos hacer y finalmente hemos visto cómo tener confianza y conocer nuestras propias limitaciones, así como intentar desmontar nuestras opiniones, tiene un gran valor. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.